lo que primero voy a hacer es mostrarles en qué consiste esta figura de lo que es la atención preferente y evidentemente después yo sé que van a haber espacios de discusión de cómo podemos ir avanzando para lo que es la implementación. Eh, y evidentemente aquí el desafío grande pasa porque esto hoy día ya es una ley, esto es una ley y ahí les tengo la figura de cuando lo que era la ley 20.584 avanza a lo que es la ley 21.168, que es una modificación de lo que era una ley existente con la intención de poder crear el derecho a lo que es la atención preferente, pero quiero que miren también de manera específica la fecha y hagamos un recuerdo y volvamos a los tiempos de lo que significaba ese momento, julio del 2019, y aquí era lo que se nos estaba viniendo y que era lo que estábamos teniendo que enfrentar. Y en el proceso de lo que era la discusión en los diferentes centros, de cómo íbamos a enfrentar lo que era poder dar respuesta a esta ley, es que aparece todo lo que vino de la mano de la pandemia y de una u otra manera detuvo los avances que se tenían proyectados en ese sentido. ¿Qué es lo que es la atención preferente para las personas mayores y personas con discapacidad? Tiene que ver con una suerte como de intención de garantizar que los prestadores de salud, o sea, los que trabajamos desde la perspectiva sanitaria, seamos capaces de atender de una manera oportuna a todas las personas mayores y personas que tengan discapacidad y también de manera preferente. Eh, Eso evidentemente tiene matices si de repente hubiera una urgencia, hay alguna situación puntual que requiriera que se diera una suerte como de modificación de esa preferencia que debiera venir de manera oportuna, eso se va a tener que tener en cuenta. Y qué mejor ejemplo que lo que fue la pandemia, que significó que esa fuera la gran prioridad y el grupo de personas que fueron ahí también atendidos en una estructura algo distinta. ¿Y a quiénes está pensado, a quiénes está dirigido esto? A todas las personas de 60 años y más, y los que pudieran ser menores de esa edad, que tengan o califiquen en la categoría de discapacidad. ¿Y de qué forma está pensado que esto funcione? Esto está pensado desde una perspectiva o una bajada sanitaria. O sea, estamos hablando de una consulta de salud en donde el prestador tiene que, primero, ser capaz de gestionar todo lo que sea la documentación para eso. Recetas, entrega o dispensa de medicamentos, entregar también los medicamentos que están en farmacia y dar acceso también para que el especialista pertinente de cuál sea el prestador de salud genere ese flujo y cuando ese prestador de salud no cuente con el especialista, se haga el flujo que va de la mano de una interconsulta, o sea, pedir una consulta a un profesional externo o distinto al con cual uno está atendiéndose para que, aprovechando su expertise, den solución a ese requerimiento. Por ejemplo, nosotros somos geriatras, los geriatras no están disponibles en todos los hospitales o no están disponibles en todos los centros de salud. Entonces, en caso de que se requiera una evaluación por un geriatra, esa atención va a hacerse a partir de una interconsulta que tiene sus tiempos que tienen que eventualmente cumplirse en la medida que exista la posibilidad de contar con el especialista. Y si el especialista no estuviera disponible, se busca cuál sería la alternativa dentro de lo que tiene disponible ese servicio de salud para dar respuesta a ese requerimiento. Si se trata de una prescripción o entrega de medicamentos, ahí está lo que yo les decía, se tiene que emitir y gestionar esa receta, se tiene que entregar un número que permite que puedan recibir esos medicamentos y que después finalmente esos puedan hacerse llegar de manera oportuna. Esto también tiene matices, uno sabe que en diferentes centros de atención cómo esto se ejecuta también ha ido variando, en algunos lugares en un sitio específico, en algunos lugares inclusive han logrado avanzar en que los mismos medicamentos puedan entregarse en otro lugar, no dentro del mismo CESFAM o dentro del mismo hospital, y algunos inclusive ya están dando los primeros pasos para poder llevar en las personas que tienen, por ejemplo, una movilidad limitada, que le lleguen esos medicamentos a su domicilio. O sea, hoy día también se están tratando de generar otras alternativas que hagan también respuesta a toda la heterogeneidad que tenemos también como grupo poblacional en cuanto a acceso, en cuanto a necesidades, ¿no es cierto? Y lo relevante es que para que uno pueda acceder a esto hay que cumplir algunos requisitos que no son complejos, pero sí permiten que de alguna u otra forma
esto tenga una estructura y también permita tener un respaldo de lo que se está haciendo de manera adecuada. Entonces, lo primero es la acreditación de esta figura de persona mayor, y para eso la cédula es el documento que tenemos nosotros como nuestro representador de nuestra identidad, pero también pudiera ser el pasaporte en quienes no tengan una cédula por alguna razón, por alguna circunstancia, pérdida, o que no tengan todavía una cédula por alguna situación particular. Y específicamente en el caso de la acreditación de la discapacidad, también ahí tiene que estar esto ya acreditado, ya sea a partir de la credencial o el certificado que emite el registro civil o identificación que acredita el estado de discapacidad. Y esto también hay que entender que cuando hay una estructura, esa estructura pudiera no dar respuesta a lo que uno está buscando, a lo que uno está queriendo. Entonces también hay un espacio para que, si a pesar de que uno cumpla estos requisitos de acceso, estos no se cumpliesen, la figura que hoy día debiera dar respuesta a ese requerimiento es la Superintendencia de Prestadores de Salud. Y ellos son los que están llamados también a hacer esa fiscalización. Y aquí yo me gustaría detenerme y evidentemente hacer una suerte de, quizás ahí de figura de transparencia y reconocer que esto está todavía muy, pero muy en pañales. O sea, todavía nos falta para que esta figura que suena tan bien en el escrito, que tiene una estructura como tan clara y que ya tenemos una ley que nos da ese espaldarazo y que está amparado también en todo lo que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que hemos escuchado de manera brillante en las ponencias anteriores. Para que se ejecute falta. O sea, esa bajada es el desafío que tenemos como sociedad. Es el desafío donde tenemos que trabajar articuladamente y donde el rol de Senama es fundamental en esto, y los que trabajamos como actores de salud para poder avanzar en eso. O sea, tenemos que ya hacernos este remesón que significa salir de la pandemia, donde todavía estamos con esos retazos de lo que significó la situación tan dramática desde el punto de vista sanitario, y retomar estos compromisos que tenemos, especialmente con grupos que históricamente han sido tan segregados y tan excluidos, y que evidentemente merecen una atención que le dé garantía de poder hacerlo lo más adecuada a lo que es lo que requiere. Entonces, ahí yo recibo también de todas las experiencias que todos hemos tenido de que esto todavía no se cumple. Y lo que tenemos que ir generando, por lo tanto, son los espacios para poder ir avanzando en reducir estas grandes brechas, cráteres, digo yo, para poder estar a la altura de lo que se plantea. Y esto también parte mucho más atrás y de un escenario mucho más amplio también, que tiene que ver con generar un espacio de buen trato. Esto es uno de los pilares también que ha ido empujando Senama. ¿De qué manera generamos una sociedad distinta, que mira de una manera diferente y que deja el edadismo, esta discriminación relacionada con la edad, de lado? Y aquí les pongo un ejemplo de situaciones como a veces dentro de nuestra misma estructura, dentro de nuestros mismos estamentos que debiéramos trabajar alineados, tenemos estos estereotipos que son discriminadores. Esto ya tiene su año, esto no es algo que hoy día el INJUF muestre de manera explícita, pero en su momento estuvo esta figura del tata del grupo. O sea, el ser una persona mayor en la figura, entre comillas, coloquial o cercana del tata, es alguien que está echado, que está acostado, que no es una persona activa. Y eso se aleja mucho de este casi 80% de personas mayores sobre los 60 años que son completamente autovalentes, que están buscando espacios, que están buscando oportunidades y que están absolutamente vigentes. Entonces, yo creo que tenemos un gran trabajo que tenemos que tener todos como expertos, como interesados, inclusive las mismas personas mayores como expertos y vivenciales, y también los que trabajamos de alguna otra manera tratando de generar estos eslabones para modificar esto. Y esto pasa con los niños, parte con nuestra comunidad más directa, que es nuestra familia, y en la medida que vayamos rompiendo esos paradigmas, vamos a ir haciendo también una sociedad mucho más respetuosa con todo. Y ahí está la invitación. Nosotros también trabajamos como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile hace un tiempo atrás en aportarle a los medios de comunicación
uno ve también periódicamente cómo en las noticias se habla del abuelito y se infantiliza también con un lenguaje no apropiado, eh, también el grupo de las personas mayores, y eso es algo que hay que enseñarlo, o sea, también esto es algo que debiera ser extensivo a las escuelas de periodismo, a todos los que trabajan en comunicación, y después ahí van a ver un referente como Marcos Píldora en cómo mejoramos también a partir de estrategias que hay que ir enseñando. Estos tenemos que seguir aprendiendo. Y en la medida que seamos lo suficientemente humildes también de generar ahí la transparencia de que todavía no la sabemos todas y que tenemos que hacer una sociedad mucho mejor, yo creo que ahí es donde tenemos espacio de crecimiento. Y esto se lo entregamos a todos los medios de comunicación, de recomendaciones para un buen trato. También cambiar esta forma también de presentar. Siempre hablábamos de maltrato antes y eso era como la forma de mostrar los eslabones que teníamos de oportunidad. Hoy día, veámoslo desde una perspectiva positiva. Hoy día tenemos distintas estrategias para que esto sea un trato adecuado, un trato digno. Tenemos una ley a punto de salir también sobre envejecimiento, tenemos todo lo que viene de la mano de todo lo que va a ser los programas de cuidado. O sea, hay muy buenas noticias a futuro. Entonces lo que tenemos que hacer es empaparnos y trabajar juntos para generar esos cambios necesarios. Eso es lo que les quería compartir como introducción y ahí también disponibles para que podamos conversar después en cómo construimos juntos estos avances que necesitamos. Muchas gracias. Quiero dejar entonces ahora a don Marco Espíldora, que él es periodista, como les comentaba, y nos va a hablar de gerocomunicación, lenguaje para el buen trato. Marco, bienvenido, muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Máximo, muchas gracias, Gerardo. Es un fenómeno global, el envejecimiento acelerado. Y en Chile este envejecimiento se vino como un tsunami. Entonces, hoy día vivimos una situación que la pandemia por COVID-19 puso al desnudo. Y a partir del año 2021, en una reflexión surge este concepto de gerocomunicación, es decir, la comunicación de las vejeces. ¿Y por qué vejeces? Porque el grupo de personas mayores que ustedes representan a nivel de todo Chile es un grupo diverso y heterogéneo. No lo podemos encasillar, ¿ya? Como han dicho anteriormente, que las personas mayores son así, porque hay grupos de 60, muy distintos al grupo de 80, 90 o 100 años y más, porque hay centenarios en Chile. Entonces, comunicar esta nueva realidad, este nuevo envejecimiento, esta nueva longevidades, es el desafío de la comunicación, de esta disciplina que yo llamo gerocomunicación. Y para esta presentación, y en el contexto de este eje que hablaba la directora del Senama, Claudia Asmat, este eje de buen trato y derechos humanos, ¿cómo hacemos que esta gerocomunicación sea también un lenguaje para el buen trato? ¿Ya? Comunicar por el buen trato, para el buen trato, con, para y por las personas mayores. Fue interesante lo que dijo la doctora Budinich cuando hablaba de la participación, ¿ya? La participación es un derecho humano y que no solamente las personas mayores participen de las políticas que les afectan, sino que también de todas las políticas, porque la mirada tiene que ser, como decía el doctor Jara y el doctor Hidalgo, con un enfoque intergeneracional, de curso de vida, de ciclo vital. Bueno, se ha dicho también respecto de la expectativa de vida que vive nuestro país. Pero es importante para esta presentación recordar la última encuesta de inclusión y exclusión social de las personas mayores del Senama y la Universidad de Chile, la sexta, arrojó que un 63% de los chilenos y chilenas que no son mayores creen, piensan, perciben que las personas mayores en Chile necesitan el apoyo de otros, no son autovalentes. Cuando la evidencia señala, ustedes pueden ver ahí la encuesta CACEN del 2017 y 2015, señala esta evidencia que la mayoría son autovalentes y autónomas. Cuando hablamos de autonomía, hablamos también de un derecho humano, a propósito de buen trato y derechos humanos. Entonces, hay una disociación, hay una brecha
respecto de lo que pasa hoy día, respecto de esta realidad que queremos comunicar, que queremos visibilizar, con lo que piensan los chilenos y chilenas que no son mayores, ¿ya? Aquí reitero la expectativa de vida, este tercio, casi tercio, que será la población en Chile, que van a ser personas mayores, como decía Claudia Smat, 7 millones, imagínense lo que es eso. Si hoy día hay más de 3 millones de personas mayores en Chile, al 2050, 7 millones de personas mayores. Entonces sabemos, como se dice también coloquialmente, que todos vamos para allá. Entonces esta realidad no puede ser indiferente a nadie, como, así también como a las personas mayores no les puede ser indiferente los temas que no les afectan, ¿ya? O sea, las personas mayores son sujetos de derecho, ¿ya? No son objetos de derecho. Entonces, como les señalaba, la realidad de los datos muestra que esto quedó de manifiesto durante la pandemia. Ustedes se acuerdan, en la televisión, para los procesos de vacunación, las personas mayores salieron a la calle y sin importar su condición, ya sea de dependencia o de independencia, ¿ya? Hay dependencia moderada, leve y también dependencia severa. Entonces, los medios de comunicación mostraron esta realidad, que las personas mayores existen, ¿ya? De 60, 70, 80, 90 y en algunos casos de 100 años y más, tanto en los procesos de inoculación, de vacunación, como en los diferentes procesos electorales. Ahora, sin embargo, a pesar de esta realidad de los datos, ¿ya? A pesar de lo que nos mostraban los canales de televisión, los medios de comunicación y prensa durante la pandemia, vimos, como mostraba también el doctor Fache, esta imagen, o estos titulares que son edadistas, claramente, ¿ya? Que hablan peyorativamente de senil, ¿ya? Ustedes han escuchado hablar de demencia senil. Ese es un concepto errado, porque la demencia, donde el Alzheimer es la demencia más común, también puede presentarse en personas de 40 años. Entonces, eso es importante comunicarlo. Por eso la gerocomunicación. Por eso visibilizar este fenómeno. O veterano, pensionado, jubilado, para aludir peyorativamente a hombres y mujeres mayores. Ahí está un titular. Cuando yo les decía que este es un fenómeno global, esto es de titulares europeos de España, ¿ya? O la hora de las abuelas del arte, cuando no todas las personas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas mayores, como vamos a ver más adelante. Aquí un ejercicio concreto, puntual, ¿ya? Que hubo hace algunos meses. Un titular de un diario importante, financiero, decía: Jamie Dimon, el veterano banquero del JP Morgan que lideró la compra de First Republic Bank, ¿ya? Cuando escuché o cuando leo esto de veterano, fue la biografía de este personaje, ¿ya? Digo personaje porque ya es una persona pública, ¿ya? Y fíjense que no era ni de 70, ni de 80, ni de 90 años, 67 años. Entonces, ¿de qué veterano estamos hablando? ¿Ya? Ustedes pueden decir, pero cuando se habla de veterano en el deporte. A ver, esto no está escrito en piedra, hay contextos. Hay contextos. Viejo querido, familiarmente, puede tener un tono, un contexto, un marco específico, pero en general, cuando hablamos en el ámbito gerontológico, en el ámbito de personas mayores, la recomendación es que hablemos de personas mayores. Y en esta carta que yo respondo al director, ¿ya? Fíjense lo interesante, recogen el guante, ¿ya? Y se preguntan, ¿veterano o experimentado? Porque yo propongo hablar de experimentado en lugar de veterano. Y después dice, el edadismo, entre comillas, acecha. Entonces, recoge el guante, ¿ya? Asume esta reflexión de manera positiva. No se trata de pelearse con los colegas o con los editores de medios, sino que esta es una oportunidad de hacer pedagogía, ¿ya? De hacer pedagogía. Lo que yo llamo reeducación. Reeducación, porque toda la educación primaria, secundaria,
nos hablaron de las personas mayores, nos hablaron de los adultos mayores en ese momento, ¿ya? Recomendamos hablar de personas mayores porque es un término más inclusivo. Si decimos adulto, no estamos ciñendo solo a lo masculino. Y nos hablaban claro, del envejecimiento, de la abuelidad, y cuando hablo de reeducar, es que tenemos que aprehender, y digo con H, esta nueva realidad, ¿ya? Que no puede ser ajena a nadie. Entonces, eso es muy importante que también lo puedan conocer, lo puedan asumir las propias personas mayores. Yo sé que hay personas mayores que a lo mejor no desconocen este concepto o no les gusta o no se asumen mayores, entre comillas, ¿ya? Más allá, esto no es un tema de edad. Lo importante es que detrás de una persona mayor hay un individuo, hay una persona con derechos, ¿ya? Como decía, sujeto de derecho, no sujeto de caridad. Entonces, les quería mostrar este ejercicio porque es importante que esto lo podamos monitorear permanentemente. Y todos podemos transformarnos en gerocomunicadores, así como existen observatorios del buen trato, ¿ah? Máximo conoce muy bien el tema, observatorios del transporte, en las oficinas públicas, ¿ah? En esos observatorios no solamente pueden haber personas mayores, también pueden haber personas de otras edades, ¿ya? Entonces es muy importante que esto sea intergeneracional. Entonces, ya les adelantaba, el término más usado, o que se ha usado clásicamente, como decía también el doctor Fache, esto de tata, abuelito, abuelita. Fíjense que en una encuesta del año 2022 de Criteria Travesía 100, señalaba que según las personas encuestadas, que el término viejo era negativo, ¿ya? Entonces, si sabemos que no todos quienes tienen 60 y más son abuelos o abuelas, personas inactivas, enfermas, frágiles, ¿ah? Que no son sujetos de caridad, ¿por qué entonces, como les decía, no les llamamos por su nombre? ¿Ya? Señor, señora, yo que trabajo en un hospital, ¿ah? Hay un paciente, hay un usuario, ¿ah? No hay un aneurisma, no hay la persona del tumor, ¿no? Una persona que tiene nombre y apellido. Y eso es parte del buen trato, ¿ya? Eso es parte del buen trato hacia las personas. Bueno, y el tema, como les decía, de la independencia y la autonomía es una de las 27 garantías consagradas en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que Chile adhirió y ratificó en 2017. Sin embargo, ya lo decía la doctora Udrich, las convenciones, tratados y declaraciones universales son letra muerta si no se modifica la forma en qué y cómo pensamos, los estereotipos, sentimos prejuicios y actuamos discriminación en relación a la vejez y el envejecimiento. Entonces, es importante y es un desafío, que estos derechos que están consagrados en esta convención, Chile fue uno de los primeros países en adherir y ratificar, no sean letra muerta, como les decía, sino que se puedan ejercer y pueda haber un respaldo del Estado. Por eso es importante el proyecto de ley, ¿ah? de envejecimiento digno, saludable y activo, ¿ya? Que eso se convierta en ley, para que entre todos podamos dar un paso más en esa defensa y ejercicio de estos derechos, porque los que no somos jóvenes vamos a beneficiarnos de esa ley. Así como hablaba también el doctor Fache respecto de la ley de atención preferencial. Son avances importantes que vienen de procesos anteriores, ¿ah? De procesos del Estado. Es importante que acá haya políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno, ¿ya? Entonces, este es un llamamiento de la década, ¿ya? Probablemente vamos a seguir. Esto no termina el 2030. Tenemos que continuar para que haya Ahora estamos en una sensibilización, pero tenemos que llegar a una conciencia para que después eso sea una cultura de respeto hacia las vejeces, ¿ah? Como ocurre en los países orientales, ¿ah? En Japón, que es el país más envejecido del mundo, ¿ah? Porque nosotros tenemos índices de envejecimiento comparables a países desarrollados, o como ocurre con los pueblos originarios, ¿ya? Donde hay un respeto hacia nuestros ancestros, las personas mayores.
Bueno, se señalaba ya la doctora Unich, esto no es un tema simbólico, el edadismo, ¿ya? Es un tema, no es un tema que esté escrito solamente. Esto efectivamente puede afectar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Bueno, como señalaba el doctor Fache, y mostraba un manual que trabajamos junto a la Fundación Ámanos. También aquí había un trabajo colaborativo histórico con el Senama, que ha cumplido 21 años. Este decálogo también fue parte de un trabajo colaborativo, ¿ya? Decálogo de buen trato a las personas mayores para servicios públicos y privados, porque el maltrato no solamente puede presentarse a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de la palabra, del lenguaje, a nivel estructural, ya, cuando hay responsabilidades ya más allá de un gobierno de turno, o sea, responsabilidades estructurales de una institución, de las instituciones. Aquí hay instituciones públicas y privadas. Tenemos que cautelar de esto para que efectivamente los funcionarios, quienes atienden público, ¿ya? También conozcan este decálogo y donde el lenguaje, la comunicación, la palabra, está también presente, porque lo primero que tenemos que hacer es observar y escuchar. Cuando uno observa, ve los comportamientos, ¿ya? De una persona y escuchar, ¿cómo no va a ser importante? Y que eso sea inclusivo, ¿ya? Porque hay personas mayores que también presentan discapacidad visual, un 30-40% de las personas mayores, o diferentes tipos de discapacidad, ¿ya? Y entonces ahí donde la inclusión juega un rol fundamental. Entonces, la observación permanente para monitorear cualquier situación de maltrato, ¿ya? Que se pueda presentar en la calle o en una institución. O sea, cuando no hay escalera, cuando no hay asientos cómodos o baños o rampas, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de maltrato. Y esto puede presentarse en una institución pública como privada, ¿ya? Y lo mismo que en el acceso, ¿ya? En un acceso, para que haya accesos para personas con movilidad reducida o también para personas en sillas de ruedas. Aquí en el Instituto de Neurocirugía contamos con un elevador que justamente cumple con una obligación por ley, la obligación de acceso universal, ¿ya? Entonces es importante comunicar esto. Por eso hablamos de gerocomunicación. Y para construir un Chile para todas las generaciones, los medios de comunicación y prensa, periodistas, profesionales de las comunicaciones, directores, guionistas. Aquí yo muestro a Maite Alberti porque ella también ha demostrado ser una gerocomunicadora. ¿Ustedes se acuerdan del el Agente Topo? ¿No? Este documental película que nos mostró ya este desconocido mundo de las residencias de personas mayores, mal llamados asilos o casas de reposo, lenguaje, ¿ya? Y nos mostró que en las residencias también puede haber amor, amistad, ¿ya? Afecto, pero también están los problemas difíciles, el maltrato nuevamente, de todo tipo, porque existe el maltrato por acción y por omisión, ojo y oído. Los problemas como el abandono social, ¿ya? Y la soledad, la soledad por opción o no, ¿ya? También existe la soledad acompañada, como dice el doctor Patricio Fuentes, neurólogo destacado. Claro, o sea, vemos una persona mayor que puede ser parte de nuestro núcleo familiar y está ahí, como una biblioteca que no consultamos, como un mueble. ¿Ah? Entonces ahí está la soledad acompañada. Es un temazo la soledad. Hay ministerios de la soledad en Japón, en Inglaterra, ¿ya? Entonces eso no... Y el suicidio, temas que tenemos que conversar como las demencias, hablar y conversar para que no queden en lo tabú, ¿ya? Eso es fundamental, porque en los temas de suicidio son los hombres los que más se suicidan y no los anuncian. Hace poco estuvimos conmemorando el Día Mundial. Bueno, estos son muestras de esperanza también, porque al visibilizar estas realidades, estamos efectivamente reconociéndolas. Y la memoria infinita, que acaba de ser estrenada, también de Maite Albert,
¿ya? Que coloca también el tema de las demencias, el tema del Alzheimer, a través de dos protagonistas, ¿ah? Un destacado periodista fallecido recientemente, Augusto Góngora, y Paulina Urrutia, exministra de la Cultura, actriz y cuidadora por excelencia, a propósito del eje de cuidados. Ahora, este tema no solamente comprende o es un desafío para los comunicadores o los periodistas, ¿ya? O para los geriatras y gerontólogos. En realidad, son todas las carreras de la salud y disciplinas anexas que están llamadas efectivamente a ejercer un rol. Por eso es importante la formación, porque muy bien lo sabe el doctor Fache, hoy día con la cantidad de geriatras es imposible dar abasto, ¿ya? Y por el tiempo de formación, entonces por eso es importante que haya gerontología, que haya otras profesiones que hoy día acompañan la medicina geriátrica en la salud, pero también para que existan comunidades inclusivas, ¿ya? Para que existan comunas inclusivas también para todas las personas. La arquitectura es importante, la ingeniería, ¿ah? Y otras carreras, así como la comunicación, la psicología, ¿cómo no va a ser importante? ¿Ya? Entonces, no solo en el caso de la enfermería, todas estas otras instituciones entregan conocimiento específico, entonces ahí también el llamado para que con la gerocomunicación podamos entregar herramientas gerontológicas a todas las profesiones, a todas las personas que quieran efectivamente poder gerocomunicar, comunicar de manera inclusiva, ¿ya? Este fenómeno del envejecimiento y la nueva longevidad. Y en la comunicación gráfica, el humor es sumamente importante para llegar a todas las voces, a todas las personas. Primer ejemplo, el dolor de su pierna, dice derecha, se produce por su avanzada edad, dice el profesional de la salud. No responde la persona o el paciente o el usuario, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Segunda viñeta, esta es de España. ¿Estás bien? Al otro lado del teléfono. Es una pregunta. Responde la persona, estoy, ven. Y la tercera, disculpe, pregunta el joven, ¿no tendrá por ahí un resumen de las decisiones que fue tomando en su vida que me pueda compartir? Bueno, estas preguntas y estas viñetas lo dicen todo. Dicen que más vale una imagen que 1000 palabras. Pero las palabras importan, ¿ah? Porque construyen realidad. Y es esta realidad de la nueva longevidad o las nuevas longevidades de este nuevo envejecimiento el que tenemos que visibilizar, udvit et orbe, y visibilizarlo de manera inclusiva, ¿ya? Con respeto y con buen trato para todos y todas. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Un abrazo. Muchas gracias, Marco. Muy interesante. Cumplió en el tiempo, pero preciso. Casi ahí lo interrumpimos. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Quiero partir con la señora Gladys Moreno, que nos ha levantado la mano. Señora Gladys, puede hablar, ¿no? Ahí, Sí, ya, puedo hablar. adelante. La escuchamos. Mire, aquí la ley preferencial de la atención preferencial nació acá en la cuarta región. Había un artículo, yo tengo el diario oficial, en estos momentos lo tengo acá, por eso entré a este módulo 6, porque la atención preferencial nació como un protocolo de atención al adulto mayor preferencial. Después llegué, he andado con este diario, con esta diputados, senadores, alcaldes, hasta los ministros, hasta que se hizo ley. Y tiene razón el doctor donde dice que la ley era la 20.584 y ahora es la 21.168. Si ya está publicada en el diario oficial, el día 22 de julio del 2020, estamos en el 2023 y no se está haciendo efectiva. No tenemos la ley en estos momentos funcionando. Yo voy a los hospitales acá, yo soy de Coquimbo y soy presidenta del Consejo Asesor Regional de Elqui en Salud. 15 años como sociedad civil en esta lucha por nosotros, porque yo soy adulta mayor
quiero para mis pares que tengan una atención justa, porque lo merecemos. Y ahora, escuchando a todos los exponentes, vamos a hacer 7 millones en el 2050. Yo no voy a estar, parece, pero no importa. Pero ya a lo mejor vamos a tener un presidente que ponga un ministerio del adulto mayor, hospitales adultos mayores, porque así como tenemos de pediatría, hospitales de niños, ¿por qué no tenemos hospitales para adultos mayores? Con geriatras, que también tenemos déficits. Entonces, esto me ha llenado, que quiere decir que ya hay gente interesada en que se pueda hacer, que podamos la ley defenderla nosotros como adultos mayores y hacerla efectiva, llegar hasta la autoridad para que se haga. Gracias, yo les agradezco. Soy de Senama, consejera de Senama también. He estado en varias, les agradezco, porque eso me anima a no, porque al rato me dan ganas de renunciar a todo y no seguir, pero si no luchamos nosotros, ustedes tienen que apoyarnos en esto. Así que muchas gracias a todos, al doctor, al periodista, que también muy buenas sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gladys. Un saludo cariñoso a la hermosa región de Coquimbo. Muy interesante y por favor no renuncie, tenemos que seguir avanzando, promoviendo los derechos humanos de las personas mayores, promoviendo el buen trato en todo contexto. Sabemos que esta ley de atención preferente, tenemos ahí el desafío de avanzar, como muy bien decía el doctor, que muchas veces nos ocurre en Chile que, claro, tenemos los textos, ¿no? Tenemos la publicación, muy bien que usted tiene ahí el diario oficial, pero está el desafío de seguir, hay que seguir. Antes de pasar a Carolina, no sé si Gerardo o Marco alguna reflexión al respecto. Es un proceso, lamentablemente también creo que coincidió con la pandemia en el mismo momento en el cual estábamos en conversaciones en diferentes instituciones para ver cómo se iba a implementar esto. Y llegó este portazo gigante de 2 años de duración, del cual todavía estamos viendo cómo reabrir la puerta y arreglando las bisagras. A ver, quizá todas las cosas uno las puede mirar con el vaso, como dice el dicho tan manoseado, vaso medio lleno y medio vacío. En este yo creo que hay muy de cajón. El hecho de que tengamos 111 participantes nos dice algo. Esto es un tema que convoca. Hace muy poquito salió la encuesta de calidad de vida en la vejez. Y uno de los elementos principales que sale de ahí es que nos falta participar y ser responsables todos como motores de cambio. A veces somos muy masivos y le transferimos esa responsabilidad a otros. Yo pudiera decir como médico, esto le corresponde a los que trabajan en Senama o les corresponde a los que trabajan en leyes, empujar para que esto corresponda. Yo voy a estar en mi consulta, voy a ver a mis pacientes y no es mi pega. Y máximo me voy a decir, nosotros como Senama tenemos que velar por el cumplimiento de estas cosas, pero no podemos estar ahí directamente hablando con cada uno de los diputados y en cada uno de los hospitales mirando que esto se cumpla. Y la señora Gladys y todos los que están acá participando pudieran decir, pucha, yo soy el beneficiario acá, po. Yo no puedo estar aquí preparando la comida, limpiando el vidrio, pasando el chancho, ya suficiente tengo ya en mi casa para poder estar teniendo que velar por esto. Yo creo que ese camino no es el que tenemos que tomar. Yo creo que tenemos que salir de nuestra zona de confort y todos los que estamos acá ser responsables en nuestro círculo directo de ir generando esos cambios en todo lo que queramos. Que nosotros que somos los interesados no empujamos y no nos empoderamos y no nos hacemos partícipes de esto, probablemente el alcance que tengamos no va a lograr la velocidad en la cual las cosas caigan. No esperemos que caigan por su propio peso. No esperemos al 2050 para cuando sean 7 millones de personas mayores. Yo creo que hoy día la obligación que tenemos es ir empujando para ir generando los cambios acá locales. También no sé si tampoco corresponde que todos vayamos y nos pongamos ahí en el Congreso y empecemos en una de esas, en algún momento sea esa una forma.
Pero partamos por el espacio nuestro, partamos por nuestra comunidad, partamos por nuestro colegio, por nuestra municipalidad, partamos por esos espacios directos donde yo creo que sí vamos a tener más posibilidades de ir generando cambios, y ahí se va a ir viendo a partir de esas buenas experiencias cómo esto va creciendo. Y yo creo que ahí está el rol, o sea, empoderémonos, sintámonos como posibles motores de cambio, y ahí vamos a ir haciendo, yo creo, esos cambios. Y hay que aprender a hablar, y ahí la gerocomunicación, como bien nos enseñó Marco también de manera brillante, es clave, o sea, tenemos que bien hablar, bien comunicarnos. Y acá el buen trato es fundamental también, porque ese es el medio para avanzar, las descalificaciones, el egoísmo, que hoy día es como el motor de nuestra sociedad, evidentemente nos va a dejar en pana y nos ha dejado en pana todo este tiempo. Muchas gracias, Gerardo. Muy claro todo. Vamos a pasar a Carolina, que tiene la mano levantada. Y después de Carolina podemos dar otra palabra más, ya por el tiempo, por si alguien más quiere. Carolina, adelante. ¿De dónde nos acompaña? Hola, buenas tardes. Carolina Hernández, monitoria comunitaria 16 versión vínculos de la comuna de Padre Hurtado. Ah, muy bien. La escuchamos, adelante. Ya, mira, respecto del tema de la atención preferencial en salud, a mí me hace mucho ruido y siempre me ha llamado la atención el hecho de, por ejemplo, implementan plataformas para toma de horas mediante llamado telefónico, que a las personas mayores les complica mucho. No todos utilizan teléfonos celulares. No todos se manejan bien en el uso de un teléfono de conchita, por ejemplo, y estos llamados son muy acotados. Entonces, ¿qué hacen ellos? Y me lo han comentado, prefieren ir a tratar de tomar horas al consultorio. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana ellos no tienen, y a veces muchos están solos. Entonces, eso para mí no lo vemos como un buen trato, en cierta forma, porque se sienten discriminados aquellos que no pueden hacerlo, aquellos que no saben cómo hacerlo y no cuentan con apoyo. Y lo otro es que cuando van a tomar las horas, también tienen que esperar en los módulos de atención normal, sacar la hora como corresponde, tomar su numerito. Entonces, en ese sentido, a lo mejor debieran crearse un módulo o un horario especial para la toma de horas de personas mayores, enfocado en única y exclusivamente atención de personas mayores. Porque también tienen que esperar, las chicas que están en los módulos son rápidas, toman la hora y a veces no tienen tiempo de explicar. Ellos se dan el tiempo de ir a las 5, 6, 7 de la mañana, hacer la hora, tomar un número. Entonces yo creo que ahí estamos fallando, tratando de hacer buenas implementaciones, porque es muy bueno el sistema de toma de horario de horas a través de plataformas o por llamado, pero no todos pueden hacerlo, no todos están incluidos en ese sentido. Entonces, ahí vemos exclusión y no parte de un buen trato ni atención preferencial en ese sentido. Muchas gracias, Carolina. Eh, qué importante, ¿no? Poder también avanzar en esa línea. No sé si Gerardo y Marco, algo que comentar al respecto. Ahí sí, Marco, es ahí sí. que, es que Máximo tiene el poder para, para silenciar o para... bueno, yo suscribo lo que decía Gladys, Carolina también, efectivamente, y lo que decía el doctor Fache, que coincide con la pandemia y hay un proceso de implementación. eh, yo recuerdo el tema del Transantiago, ¿ah? Cuando se implementa algo que faltó como una suerte de marcha blanca o un proceso gradual, ¿no es cierto?, de implementación en lo que era el diseño, porque una cosa es lo que uno ve en el escritorio y otra cosa es la realidad. Entonces yo creo que es importante el sentido de realidad, nunca perderlo, para los que trabajamos para, con y por las personas mayores. Eh, Eso tenemos que reforzarlo permanentemente, no dar nada por sentado ni por hecho. Incluso las estadísticas se pueden equivocar también. Entonces, ahí pasa por el tema de la humanización, eso que se llama humanización del trato. ¿Ah? Suena como básico, pero es fundamental tenerlo presente. Revisar los protocolos, revisar cuando algo no está funcionando, ¿ya?
se ha avanzado, eso tenemos que consolidarlo. Es importante que hoy día en los centros de salud de los diferentes niveles existen instancias de participación, ¿ah? Hay consejos consultivos de la ciudadanía y también esas instancias están siendo llamadas efectivamente a monitorear y a fiscalizar esto, ¿ya? Para que lo que corresponda se corrija, ¿ya? Hay cuestiones que toman más tiempo probablemente cambiar, ¿ya? Pero como decía el doctor Fache, es importante que todos asumamos nuestra responsabilidad, ¿ya? Que es importante observar, ser espectador, pero también ser protagonista, ¿ya? O colaborar para que otro sea protagonista, pero que también yo pueda colocar mi opinión, mi experiencia. Es muy importante la experiencia de cada uno de ustedes, ¿ya? Como decía Jenny Lowitt Russell, que es la gestora de esta idea del pre- y post-congreso, ella es trabajadora social, decía, los expertos vivenciales. Ustedes son los expertos vivenciales. Ahora, también puede haber experiencia en la juventud, los más jóvenes. Los más jóvenes también pueden tener mucha experiencia. Entonces, en este trabajo tenemos que hacerlo de manera intergeneracional, ¿ya? Esto no es un problema, por así decirlo, de las personas mayores. No, este es un desafío de la sociedad en su conjunto. Así que esa es como mi mirada y felicitarles porque esa voz que hoy día la hemos sentido se haga escuchar todos los días, ¿ya? Eh, y siempre con una mirada de esperanza. Yo creo que es importante, es importante. El lado luminoso del envejecimiento. Es cierto que existe el lado oscuro, pero son más las historias de esperanza, de valor, las que tenemos que comunicar y quiero comunicar. Muchas gracias, Marco, totalmente de acuerdo. Y además que la vejez y el envejecimiento tiene que ser un tema de todas y todos, no solo de las propias personas mayores, sino que de todos nosotros, toda la comunidad, toda nuestra sociedad. Quiero compartirles un comentario que nos hace Rosita acá de Renca. Dice que en el CEFAM de Renca, las personas mayores tienen un horario protegido, que es de 11 a 13 horas y tienen atención para el mismo día o máximo 48 horas. Una muy buena práctica, que bueno saber lo que se puede complementar, repetir, quizás imitar en otros centros de salud. Tengo dos palabras y con eso vamos a cerrar. Quiero primero darle la palabra a Susana del Bio Bio y después a Leonor Enrique y con esas dos intervenciones vamos a cerrar, ya que me están presionando por el tiempo. Susana, adelante. Hola, saludarles a todos. Mira, súper interesante el Congreso, las propuestas, las apuestas. Mira, yo siento que las instituciones están al debe en general con las personas mayores. Pienso que de los mayores que conocimos hace 20 años atrás, hoy las organizaciones están, digamos, a otro nivel, con mucho más conocimiento, mucho más al día, e intentando mantenerse vigentes siempre en la sociedad. Yo creo que son las instituciones las que no han estado, digamos, a la altura y siento que las universidades, la academia, ¿no es cierto?, desde la mirada de la educación, se debería generar por ley, porque yo ya veo que el tema de la voluntad tampoco puede ser esperar que por voluntad sucedan las cosas, formar a las personas desde los primeros niveles de educación con conceptos de gerontología, ¿ya? Para entender, ¿no es cierto?, que el pasar a cumplir 60 años, al pasar a pertenecer a esta etapa de la vida, tú no eres un fenómeno, ¿me entiendes? Sino que sigues siendo la misma persona que está viviendo solo otra etapa, como la que vive en otros grupos etarios, ¿ya? El modelo médico también, yo creo que le hace daño. Ya por ahí creo que Marco comentó eso o el doctor Fase, no escuché bien, que me pareció muy bien porque comentaron eso de que las personas mayores no son sus patologías, no es el hipertenso, no es el diabético, ¿cierto? Sino que es la persona que está en una condición de salud X, como podría también existir otra persona, ¿no es cierto?, de otro grupo generacional con alguna patología, ¿ya? En fin, y también los servicios públicos.
conocer, por ejemplo, de la Convención Interamericana, porque existe, las personas mayores la conocen, la promueven, la sienten, la hacen suya, pero todavía tenemos servicios públicos, por ejemplo, que no tenían ni idea que existían los derechos de las personas mayores. Y si bien es cierto, hay una responsabilidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es en promover esto, también es un deber de todos los servicios, porque este es un derecho que está instalado no solo para que Senama lo promueva, sino que ya está ratificado en nuestro país, está por ley y que por lo tanto se debe hacer carne en todos los territorios. Eso podría opinar. Muchas gracias, Susana. Muy clarito y un desafío también a nivel de Estado, a nivel de la oferta pública, en todos los contextos. Tengo una mano levantada y con ella cerramos con la señora Leonora Enríquez. ¿De dónde nos acompaña, señora Leonor? Adelante. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. No sé si Adelante. me escuchan. Sí, ¿Me la escuchan? escuchamos. Sí. Ya, mira, yo vivo en Punta Arenas, ya, en la región de Magallanes. Nuestra realidad como adultos mayores es muy diferente a las otras, ¿no es cierto? En algunos puntos coincidimos, en otros no. Yo te hablo aquí de, estábamos hablando de los derechos de los adultos mayores. Yo no sé si en otra parte de este planeta existe en los hospitales que haya una fila exclusivamente para los adultos mayores. Porque aquí en Magallanes, yo te digo, la fila, por ejemplo, de los remedios, están todos. Puede haber un adulto mayor de 90 años y una persona de 20 y se atiende primero a la de 20 y después a la de 90. ¿Ya? También existen aquí, en Punta Arenas, edificios como la municipalidad, por ejemplo, que no tiene una rampa. O sea, una persona en silla de ruedas, adulto mayor o menor, no puede subir a la municipalidad porque no hay rampa. ¿Ya? Hay escaleras. Entonces, hablamos mucho del adulto mayor, pero hacemos poco en cuanto a gobierno. No sacamos nada. Nosotros aquí en Punta Arenas hemos ido al hospital y hemos puesto el afiche, ¿no es cierto?, de los derechos del adulto mayor, en diferentes partes, pero seguimos esperando a que nos llamen. Nosotros aquí tenemos, ustedes saben el clima que tenemos, ¿ya?, que es muy variable. Yo te digo que yo estoy en un SECOF en que para poder esperar la hora tenemos que estar afuera a la intemperie. Y estoy hablando del adulto mayor. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y no estoy en contra de las autoridades, que quede bien claro, ¿ya? Pero desgraciadamente, mente de chileno, hacemos cosas y no pensamos en el futuro. Ese SECOF se hizo para 500 personas, en este momento hay 5.000. Entonces, cuando estamos todos adentro, parecemos sardina en lata. Hemos hecho todo lo posible, ¿ya? Yo sé que en este momento hay un plan que hay para construir un nuevo CEFAR. Pero te digo yo, las autoridades están muy al debe con los adultos mayores. Muy al debe. Hablamos harto de los adultos mayores, ¿ya? Pero estamos al debe. Y eso, desgraciadamente, nosotros como, mira, yo soy dirigente, yo soy presidenta de un club de adultos mayores, pertenezco a la UCAM, soy coordinadora de la acción social de los adultos mayores, ya, soy consejera de Senama, pero yo te digo, por ejemplo, nosotros entregamos en la UCAM a 135 adultos mayores postrados, entregamos pañales. Pero ¿cómo conseguimos esos pañales? A través de proyectos. Y cuando no nos sale un proyecto, no tenemos pañales. No tenemos al gobierno que nos subsidia con pañales. ¿Me entiendes? Entonces, y no solamente pañales, sabanillas, cremas, toalla húmeda y un montón de cosas que necesita el adulto mayor. Entonces, no sé, pues yo les pido a ustedes que, como ustedes están más arriba que nosotros, que pueden hacer mucho más que nosotros, ver esas situaciones.
darle más importancia al adulto mayor desde que ya se ha dado. O sea, no digamos que el adulto mayor está muy abandonado, no, pero a lo mejor darle un poquito más de importancia. Gracias. Muchas No te gracias, escucho. señora Leonor. Muchas gracias. Para ir cerrando, doctor Fache, Marco, ¿alguna reflexión a lo planteado por la señora Leonor? Sí, muchas gracias. Yo creo que la señora Leonor transparenta muy bien lo que es la realidad. Hoy día tenemos muchos documentos, tenemos muchas intenciones, tenemos muchas ganas de hacer las cosas, pero en la práctica eso no está llegando a soluciones concretas. Yo creo que la vorágine de todo lo que ocurre en el día a día, las contingencias, todo hace que nos nublemos y no veamos las necesidades reales de la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es avanzar en mostrarlas y hacer cosas pequeñas. Y en la medida de que esas cosas pequeñas las implementemos, vamos a avanzar. Yo me voy a llevar aquí también el desafío, yo soy parte del comité consultivo de Senama, de manera que lo pongamos dentro de los hitos que pudiéramos empezar a trabajar, con experiencias pilotas, como yo les digo, pequeñitas, pero yo vuelvo a hacer ahí el hincapié en no nos dejemos estar, sigamos levantando las necesidades que hay y empecemos a avanzar de qué manera pudiéramos generar esos cambios. Y yo creo que con Mira, esos perdone que te ejemplos, interrumpa. sí, Perdone que te adelante. interrumpa. Pero aquí en Magallanes lo que debiera haber sería un ministerio, ya, un servicio de Senama, porque nosotros estamos al final del mundo. Cuando ustedes ya han hecho cosas, aquí nosotros nos quedamos muchas veces. Aquí lo que se debe hacer es tener digamos, un Seremi, ¿no es cierto?, de Senama y no un coordinador de Senama, que nosotros también pudiéramos tomar iniciativas. Al final pasa por cómo las personas que están logran o no más que cargos. Yo también lo que he visto a veces que tienen personas un montón de cargos y no necesariamente eso viene de la mano de ejecución, depende mucho de cómo cada uno logre después plasmar eso que se necesita. Pero sí debiera ser una persona que transmita las inquietudes que ustedes tienen, señora Leonor, y que eventualmente vayan de la mano de respuesta. Yo creo que ahí está el trabajo que tenemos que hacer. Mira, tenemos un coordinador de lujo, así que en ese momento, o sea, por eso no hay problema. Gerardo, No, Gerardo. me sumo. Yo ahí no tengo nada más ahí que comentar, darles las gracias, eso sí, y mandarles un abrazo muy fuerte a todos. También un agrado verlos sin mascarilla, ver caras de verdad, y eso también es algo tan grato y súper agradecido de la oportunidad de haber participado hoy día. Yo Marco, también, sí, Máximo, gracias a la señora Leonor también por colocar estos puntos que nos vuelven a aterrizar, aterrizar a la realidad, a tomar conciencia, a no relajarnos, frente a lo que efectivamente se ha avanzado, como se ha dicho acá. Pero es importante mirar que hoy día es muy distinto envejecer en Guara que envejecer en Punta Arenas. Por eso hablábamos de que el grupo de personas mayores es diverso y heterogéneo, ¿ya? Las formas de envejecer cambian, las necesidades son multidimensionales. En Punta Arenas son distintas a las de Santiago, en muchos aspectos, por la temperatura, por el clima, por las particularidades propias. Entonces, eso es importante que todos los que trabajamos en este ámbito, autoridades, profesionales, tengamos en cuenta eso, ¿ya? Tengamos en cuenta al mirar a la región, y más todavía si estamos allá. Entonces ahí claramente el trabajo en el territorio es fundamental, que haya un trabajo coordinado, o sea, que el coordinador efectivamente, como decía Leonor, que observa, escucha e implementa, tenga el apoyo necesario. Es importante que haya voluntad, medidas, pero como decía también el doctor Fache, a veces medidas pequeñas pueden tener alto impacto, alto impacto. Entonces, eso yo creo que es importante tener presente que hoy día el envejecimiento, efectivamente, desde el punto de vista de la salud, puede conllevar riesgo, en algunas patologías, todos vamos para allá, pero también lleno de oportunidades. A los 60 años y 30, 40 años por delante.
Y en eso podemos cambiar nuestra vida y cambiar la vida de los demás. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente, las personas mayores de hoy día y las de mañana. Gracias, gracias Máximo, gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Reitero los agradecimientos tanto al doctor Fache como a Marco Espíldora. Damos por cerrado entonces esta sala número 6 con el desafío de los derechos humanos y el buen trato a las personas mayores, que debiera ser algo permanente del día a día. Por esto entonces, en nombre del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, damos cierre a este tercer postcongreso que se ha realizado de manera conjunta sobre personas mayores y comunidad.